llegan a la célula, veamos aquí rápidamente desde la célula, y no sé si mi puntero funciona aquí, pero no funciona, ¿no? No, aquí vamos a hacer. Tengo un puntero. Bueno, la hormona llega a la célula, ingresa en un transportador específico por la hormona tiroidea de la célula, de la membrana celular. Recuerden que esta es una hormona polipeptídica. En realidad, más que nada se forma a partir del aminoácido tirosina. Hay una gran cantidad de aminoácidos de tirosina, como 70 moléculas del aminoácido forman parte de la hormona, pero además está la tiroglobulina, está el yodo. Entonces eso hace que esta sea una hormona hidrosoluble. Entonces no atraviesa la membrana con facilidad. En la membrana hay unos transportadores, unas proteínas transportadoras que transportan tanto a la T3 como a la T4, ¿no? Una vez que la T3 ingresa al interior de la célula, va a dirigirse directamente al núcleo, y aquí en el núcleo se va a unir a su receptor. Este receptor es específico para la T3 y está, como ustedes pueden ver, junto al ADN. Entonces, la acción de la T3, cuando se une al receptor, es activar la síntesis de proteínas. Entonces, dentro de sus... Por otro lado, la T4 ingresa también al interior de la célula, pero se tiene que desflorar, perder unión y convertirse en T3. Recién la T3 ingresa al núcleo, cuando se une al receptor, ¿no? Volviendo atrás, entonces, debido a eso, a esa acción, a esa característica de su unión con el receptor y dónde está ubicado el receptor, aumenta la transcripción de un gran número de genes para la síntesis de proteínas. Aumenta la actividad metabólica de la célula. Estas proteínas generalmente son enzimas o transportadores iónicos también que están en la membrana. Tiene efectos sobre el crecimiento, en especial todos los tejidos en la niñez requieren de la hormona tiroidea y el tejido nervioso durante la vida fetal no se desarrolla si no hay hormona tiroidea. Por eso los niños los fetos con hipotiroidismo se desarrollan con un tejido nervioso digamos, no desarrollan bien también el tejido nervioso y nacen con dificultades, ¿no? Motoras, dificultades mentales, etc. Y además tiene efectos sobre mecanismos corporales específicos, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, la movilidad, el movimiento muscular, etc. Entonces, allí están las características de acción que tiene la hormona, ¿no? Aumenta la actividad metabólica celular. Generalmente, cuando hay un exceso de hormona tiroidea, puede incrementarse en un 60 o un 100% el valor del metabolismo celular en nuestro organismo. Cuando hay una deficiencia, en cambio puede disminuir hasta un 50%, un 40% del metabolismo, ¿no? Este metabolismo acelerado hace que haya una mayor necesidad de alimentos, por eso es que el paciente con hipertiroidismo tiene mucho apetito, ¿no? Come todo el día, ¿no? Pero en las personas normales sin hipertiroidismo con una función normotiroidea también activa el apetito.
procesos mentales, se estimulan, potencia las actividades de las demás glándulas, ¿no? ¿Vean? Aumenta el número y la actividad de mitocondrias. Se requiere mitocondrias para producir más ATP, y sin ATP no haya metabolismo. Entonces, para aumentar el metabolismo necesita que haya mitocondrias. Facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular, en especial de iones sodio, potasio, ¿no? Que intervienen en las actividades de la célula. Por eso que se incrementa la síntesis de ATPasas, de canales y también de sodio. Tiene un efecto directo sobre el crecimiento, ¿sí? Y sobre la velocidad del crecimiento. Si no hay hormona tiroidea, los niños crecen muy lentamente, ¿no? Quedan pequeños. Los niños hipertiroideos tienen un crecimiento excesivo para su edad, pero no son altos al final, porque también se sueltan rápidamente las epífisis y las diáfisis. Entonces, al final, el niño hipertiroideo también queda pequeño, igual que el niño hipotiroideo. No es que un hipertiroideo se desarrolle y que tenga 2 metros, por decir, como el que tiene un exceso de hormona de crecimiento. En este caso, se van a soldar muy rápidamente las epífisis y las diáfisis a los 12, 13 años, y hasta ahí llegó el crecimiento, ¿no? Esto es importante, ¿verdad? Estimulan el crecimiento y el desarrollo del cerebro en la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal. Por eso una madre que no consume yodo durante el embarazo va a generar que se produzca un hipotiroidismo en el feto, y ese hipotiroidismo en el feto va a repercutir en el desarrollo de su sistema nervioso en general, del cerebro, de su capacidad mental, etc. Puede producir entonces un déficit de hormona tiroidea, un retraso mental permanente, porque si no se desarrolló el cerebro, si no se desarrolló el sistema nervioso en la vida fetal, durante las primeras etapas de la vida, de la niñez, ese retraso mental ya es permanente, ¿no? Es lo que pasa con los niños cretinos. Ahora, vean, sobre diversos mecanismos corporales se estimula el metabolismo de los hidratos de carbono, prácticamente en todas las fases del metabolismo, porque una de sus funciones es producir todas las enzimas que intervienen en la degradación y la hidrólisis de la glucosa, ¿no? Entonces, para que la célula disponga de glucosa, también además tiene que ayudar al transporte, al ingreso de la glucosa al interior de la célula y luego a la hidrólisis de la glucosa, ¿no? Desde la absorción intestinal de la glucosa es estimulada por la hormona tiroidea. Estimula el metabolismo de los lípidos. También los lípidos son fuente importante de energía, mucho más importante que la glucosa. Los lípidos, una molécula de ácido graso produce 104 moléculas de ATP, 3 veces casi que los hidratos de carbono, de la glucosa, 3 veces más. Entonces, va a movilizar los lípidos del tejido adiposo, disminuye los depósitos grasos, incrementa la concentración plasmática de ácidos grasos y acelera la oxidación en las células. Entonces, también lo que hace es sintetizar, incrementar la síntesis de enzimas que participan en la beta-oxidación. Aumenta la necesidad de vitaminas, estos cofactores que junto con las enzimas producen el metabolismo. Entonces, aumenta el metabolismo basal. La hormona tiroidea puede aumentar el metabolismo basal entre un 60 y un 100%. Disminuye el peso corporal cuando hay un exceso de hormona tiroidea por esta movilización y utilización de grasas, ¿verdad? Se disminuye enormemente el peso en los pacientes hipertiroideos. Prácticamente no hay reservas grasas, son extremadamente delgados.
Cuando hay disminución, en cambio, hay un aumento del peso, hay una ganancia ponderal, puede decir un aumento del peso del organismo, los tejidos, los ácidos grasos no se movilizan, hay más depósito graso, pero también hay retención hídrica, eso tiene mucho que ver con este aumento del peso. También hay un efecto directo sobre el aparato cardiovascular, aumenta la utilización de oxígeno en el músculo cardíaco, se eleva el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Y como hemos visto, pues hay un aumento de la presión diferencial. Aumenta también la respiración, se aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración, aumenta la movilidad digestiva, incluso en el hipertiroideo puede producirse diarrea, y en el hipotiroideo estreñimiento, la hormona tiroidea, como tiene que ver con la utilización de los alimentos, ¿ya? Cuanto más hormona tiroidea hay mayores movimientos intestinales, mayor secreción de jugos intestinales y mayor absorción. Pero como está incrementando la motricidad, como se incrementa enormemente la motricidad, y hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado del colon, ¿no? Cuanto más rápido son más intensos son los movimientos colónicos, las heces fecales son más líquidas. Cuanto más lento, más perezoso es el colon, las heces fecales son sólidas, se secan en extremo y se produce estreñimiento, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Hay una excitación mayor del sistema nervioso con la hormona tiroidea, de hecho acelera las funciones cerebrales, pero cuando hay, esto es en el individuo normotiroideo, necesitamos de la hormona tiroidea también para que nuestro cerebro disponga, nuestras neuronas dispongan del ATP necesario para su propio metabolismo. Pero ¿qué pasa en un paciente hipotiroideo? No se vuelve más inteligente, no piensa mejor, no razona mejor. Por el contrario, puede empezar a tener disociación del pensamiento, ¿no? Puede tener paranoias, puede tener incluso alucinaciones, un paciente hipertiroideo, por esa aceleración del metabolismo en las células cerebrales, ¿no? Lo interesante sería, ¿no?, que nos volvamos más inteligentes. Sería la hormona tiroidea, ¿no? Pero no es así. Lo normal ayuda a la función adecuada del cerebro, acelera las funciones mentales, las funciones cerebrales, pero cuando hay un exceso de hormona tiroidea puede tener una disociación. Y la ausencia disminuye la capacidad cerebral, la función cerebral. ¿Vean? Los hipotiroideos, por ejemplo, tardan en reaccionar tanto física como mentalmente, ¿no? Por otro lado, las personas con hipertiroidismo son propensas a sufrir nerviosismo y tendencias neuróticas, ¿no? Ansiedad, preocupación, paranoias, temblores, además, porque la función muscular también está acelerado el metabolismo y acelerada la función muscular. Entonces los músculos empiezan a tener una reacción anormal, ¿no?, a los estímulos, y generalmente el paciente hipertiroideo tiene un temblor en todo el organismo. En cambio, la hipofunción o la carencia reduce la actividad de los músculos, son más lentos, por eso reaccionan tanto física como mentalmente mucho más lentamente los hipotiroideos. Bien, efectos sobre el sueño. Las personas con hipertiroidismo suelen estar cansadas porque están en una actividad permanente de excitación permanente del sistema nervioso
despertar con sueño todavía, cansado. Eso caracteriza al hipotiroidismo. También elevan la secreción de casi todas las demás glándulas, porque también las otras glándulas son células, tienen células que se estimulan con hormona tiroidea. Aumenta el metabolismo también de las otras glándulas, ¿no? Y sobre la función sexual, en los varones, si hay carencia, disminuye la libido. Hemos hablado de esto, ¿no? La libido es el deseo sexual. Su aumento no produce más deseo, sino más bien impotencia. ¿Sí? En mujeres su ausencia produce menorragia, polimenorrea, ¿no? Irregularidades menstruales, amenorreas, una alteración de la función sexual y desde luego también disminución de la libido. Bien, hasta ahí creo que hemos visto la primera clase y ahora veamos la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, si hay un hipertiroidismo, el individuo está, digamos, con graves problemas. Si hay hipotiroidismo, el individuo también tiene problemas diferentes que el hipertiroidismo, pero igualmente graves. Entonces, para que el organismo pueda tener un funcionamiento normal, tiene que haber una regulación muy precisa en la secreción de hormona tiroidea, ¿no? Tiene que haber una cantidad adecuada de secreción de la hormona durante todo el día. Ahora, esta secreción de la hormona requiere de varios mecanismos de retroalimentación que van a funcionar para que se mantenga la hormona tiroidea en un nivel de normalidad, ¿no? Sus valores sean normales. Y recuerdan, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la hormona tirotropina, ¿no? Es la hormona liberadora. Esta hormona liberadora se produce en el hipotálamo, en los núcleos paraventriculares, se libera en la eminencia media. En la eminencia media, la hormona liberadora ingresa al sistema porta, al sistema de vasos porta, llega a la hipófisis y ahí estimula a las células tirotropas para que produzcan la hormona tirotropina. La hormona tirotropina sale de la hipófisis y se dirige hacia todas las células, sale de la hipófisis y se dirige hacia la tiroides, la TSH, ¿no? Llega a la tiroides y en la tiroides tiene que estimular la producción de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas llegan a los tejidos y participan del metabolismo. Entonces, vean, hay varios factores, ¿no?, que van a estimular. O sea, la hormona tiroidea no se produce independientemente, no se produce porque a la glándula tiroides se le ocurra, no se tiene una disfunción de la propia glándula. Pero si la glándula está funcionando normalmente, necesita de la TSH, que produce la adenohipófisis. Y la adenohipófisis también no produce TSH porque se le ocurre, a no ser que haya una hiperfunción o una hipofunción de la adenohipófisis, como hemos visto, estos tumores secretores de la adenohipófisis que pueden producir una secreción abundante de todas las hormonas, o más bien una hipofunción también. Entonces, para que se produzca TSH, tiene que producirse en el hipotálamo tiroliberina. Y para que se produzca tiroliberina, los tejidos del organismo tienen que
demandada, ¿no? Entonces, si disminuye el metabolismo, si hace frío, si hay mayor actividad física, etc. Todos esos son estímulos que percibe el hipotálamo y va a empezar a producir hormona tiroiderina, ¿no? La hormona liberadora. Si no hay esos estímulos, no va a producir, y si el metabolismo está regulado, no va a producir en mayor ni menor cantidad, sino lo exacto. Bien, entonces, la TSH es la que incrementa la secreción de la hormona tiroidea. Esta TSH que se produce en la hipófisis, también se llama hormona tirotropina, que se produce en las células tirotropas, ¿recuerdan? Bien, esta hormona participa en varios mecanismos, como hemos visto cuando hemos hablado de la síntesis de la hormona tiroidea. Participa en la proteólisis de la tiroglobulina, que se encuentra almacenada en los folículos. Incrementa la actividad de la bomba de yoduro, esta bomba que capta el yoduro y lo ingresa a la célula cúbica para que la célula cúbica la lleve hasta el folículo, ¿no es verdad? Intensifica la iodación de la tirosina. ¿Recuerdan dónde se ioda la tirosina? En el folículo. Si no hay hormona TSH, no se va a iodar la tirosina. ¿Sí? Aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas y finalmente incrementa el número de células tiroideas. Si volvemos aquí atrás, entonces, aquí, vean, cualquiera de estas imágenes nos sirve. ¿Dónde va a actuar la hormona TSH? Aquí, aumentando la captación del yoduro, ¿no? Para que esta bomba capte, para que esta bomba capte el yoduro y ingrese el yoduro hacia el interior. Luego va a transportar el yoduro y aquí se va a iodar la hormona. Se va a unir la tiroglobulina ¿a quién? Al yodo. ¿No es verdad? Entonces también aquí actúa. Entonces no solamente actúa en su punto, sino esta hormona actúa en varios puntos. También aquí va a actuar produciendo la proteólisis. ¿Para qué? Para que se reabsorban las hormonas tiroideas y luego, y aquí también, para que las monoyodotironinas y las diyodotironinas vuelvan a ser utilizadas por la célula y solamente se liberen la T3 y la T4. También ahí es otra acción de la TSH. Además, incrementa el número y el tamaño de estas células. Entonces, la acción de la TSH es variada y prácticamente en todos los pasos de la síntesis y la secreción de la hormona tiroidea, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa la TSH en la célula tiroidea? Cuando la TSH se une a un receptor en la célula tiroidea. La célula tiroidea tiene un receptor que es un receptor de segundo mensajero. Este receptor de segundo mensajero lo que hace es activar a la adenyl-ciclasa. La adenyl-ciclasa a su vez aumenta el AMP cíclico y el AMP cíclico va a producir múltiples fosforilaciones al interior de la célula. ¿Qué quiere decir? Varios AMP cíclicos van a fosforilar otras enzimas y otras estructuras. ¿Para qué? Para que la bomba de yoduro ingrese y meta más yodo. ¿Para qué? Para que se iode la tiroglobulina. Para que se produzca la proteólisis. Fíjense, tantas acciones lo van a hacer
a través de este segundo mensajero que es el AMP cíclico, que aumenta su concentración dentro de la célula. ¿Ya? El AMP cíclico generalmente actúa activando proteinsinasas, ¿no? Eso es el mismo mecanismo en todas las células. Bien, ahora, la TSH se produce en la hipófisis. ¿Y quién produce la TSH? Esta hormona. ¿O quién estimula? No, ¿quién produce? ¿Quién estimula? La tiroliberina. La tiroliberina, vean, tiene que llegar hasta esas células tirotropas que están en la hipófisis. Esas células tirotropas tienen también un receptor para la tiroliberina. Y el receptor de la tiroliberina es un receptor de fosfolipasa C. ¿Sí? ¿Y qué hace la fosfolipasa C cuando se activa por un ligando? ¿No? Va a producir diacilglicerol y trisfosfato de inositol a partir de fosfato de inositol, ¿no es verdad? Este producto, en especial el diacilglicerol, va a activar tanto la síntesis como la liberación de la TSH, ¿no? Entonces, la tiroliberina activa este mecanismo de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C aumenta la concentración de diacilglicerol, abre canales de calcio necesarios para la liberación de los productos de secreción y se libera la TSH, sale la TSH. Bien, ahora, ven, el frío y el calor son dos mecanismos, digamos, que van a estimular la producción de hormona tiroidea. Cuando hace frío, ¿qué necesitamos? Aumentar el metabolismo corporal, ¿no es verdad? Para contrarrestar el frío de afuera, porque necesitamos mantener los 37 grados, porque si fuéramos como este objeto, aquí hay 37 grados y este objeto tendría también 37 grados. Si baja la temperatura a 0 grados, ¿cuánto tendría este objeto? 0 grados. Si aumenta la temperatura a 100 grados, este objeto también aumentaría junto con la temperatura exterior, ¿no? Nuestro organismo no le pasa lo mismo. Si baja la temperatura a 0 grados, ¿vean? Un frío tremendo, nuestro organismo sigue con 37. Si sube la temperatura, un calor así asfixiante, 50 grados, más de 50 es difícil soportar, ¿no? Pero ya empiezan a ocurrir otros trastornos. Pero hasta 50 grados, incluso hay ambientes en el mundo, lugares que incluso un poco más de 50 grados sube la temperatura, ¿no? Pero nosotros, nuestro organismo sigue en 37 grados, ¿no? No se inmuta. Ponen un termómetro y seguimos en 37. ¿Por qué? Porque 37 es la temperatura, 37 grados es la temperatura para que se produzcan todas las reacciones corporales, ¿no? Entonces, si hace frío, ¿qué va a ocurrir? Ese frío va a ser captado por los termorreceptores. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de lamentablemente esas clases han sido clases virtuales, no sé si, pero cuando hemos hablado de hemos hablado de los termorreceptores. Estos termorreceptores perciben frío y calor. Los termorreceptores para el frío reciben esa sensación, transmiten a través de nervios, de los nervios periféricos, en especial nervios amielínicos, ¿no? De nervios tipo C, amielínicos, hasta la médula espinal. En la médula espinal
intestinal a través del fascículo espinotalámico, envían sus conexiones hasta dónde, hasta el hipotálamo. El hipotálamo es el que percibe, entonces, el que recibe el estímulo de cuánto de frío o cuánto de calor. También es así, igual, los receptores de calor también transmiten por la misma vía. Entonces el hipotálamo es el que recibe más bien esta información. ¿Y cómo responde el hipotálamo? Si hace frío, aumenta la producción de hormona tiroidea. Si hace calor, disminuye la producción de hormona tiroidea. Entonces, el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la producción, no de hormona tiroidea directamente, sino de tiroliberina. La tiroliberina va a ir a la hipófisis y va a aumentar la TSH. Y la TSH va a ir a la glándula tiroides y va a aumentar la hormona tiroidea. Si hace calor, al contrario, ¿no? ¿Ya? El hipotálamo va a percibir esto, va a enviar un mensaje hacia estas células que están en los núcleos paraventriculares y van a disminuir la producción de tiroliberina. Y así, con el mismo mecanismo hacia la hormona tiroidea. Aquí podemos ver esos mecanismos de retroalimentación, ¿verdad? Desde el hipotálamo, ¿no? Luego la eminencia media, donde se liberan las hormonas, el sistema porta, aquí la TSH, la sede estipulada por la tiroliberina, y esta va a ir hacia la tiroides, de aquí se va a producir la tiroxina, va a ir hacia los tejidos, se va a incrementar el metabolismo y estos mecanismos de retroalimentación negativa van a hacer que se disminuya, ¿no? La producción. Si el metabolismo baja, entonces se activa la producción. Entonces son mecanismos de retroalimentación negativa que actúan de esa manera. Bien, hay sustancias antitiroideas como el tiocianato, el propitirulacil, el imazol, que pueden disminuir la producción de la hormona tiroidea actuando directamente sobre la glándula tiroides. ¿Qué enfermedades del tiroides hay? El hipertiroidismo, la hiperactividad de la glándula. No vamos a entrar en detalles, pero fíjense que esta es una persona con hipertiroidismo, hay gran excitabilidad, intolerancia al calor, aumenta la sudoración, adelgazamiento leve o extremo, diarrea de diversa magnitud, ¿no? Debilidad muscular, nerviosismo y otros factores psíquicos que pueden llegar a paranoias, incluso a delirios. Fatiga extrema e incapacidad para conciliar el sueño, temblor en las manos. Y este exoftalmos, fíjense, es como si los ojos estuvieran saliendo de las órbitas, ¿no? Hay una prominencia de los globos oculares. Bien, es un paciente con hipertiroidismo. El diagnóstico se hace a través de la valoración de la concentración plasmática de tiroxina y de TSH. El tratamiento en general es la resección quirúrgica de la glándula, porque aunque hay estos medicamentos, no se los puede dosificar bien en realidad. Siempre el paciente hipertiroideo está bajo influencia de la tiroides y no tiene una, digamos, concentración de hormonas adecuada. Luego está el hipotiroidismo, si la glándula no produce la suficiente hormona tiroidea, o si es un hipotiroidismo inclusivo, ya no hay efectivamente hormona tiroidea. Si se extirpa la glándula o se administra yodo radioactivo, por ejemplo, hay diferentes causas. Una de las más importantes era este bocio endémico asociado a deficiencia de yodo. Felizmente esto ya ha desaparecido, como hablábamos en la anterior clase, a no ser en situaciones extremas y raras, porque todos consumimos sal iodada. También
también el diagnóstico es la concentración plasmática de tiroxina y también de TSH, y el tratamiento es la administración de una hormona tiroidea. Esa hormona tiroidea es la levotiroxina. Vean los síntomas: fatiga y somnolencia extrema, lentitud muscular, disminución de la frecuencia cardíaca, menos gasto cardíaco, reducción del volumen sanguíneo, aumento del peso corporal, estreñimiento, lentitud mental, insuficiencia de diversas funciones, reducción del crecimiento del cabello, descamación cutánea, la piel se torna muy, fácil de escamar, y la piel pierde su flexibilidad y su finura, porque vean, la piel es muy fina, sus tejidos muy finos, ¿no? La voz ronca, mixedema. ¿Qué es eso? Vean, este mixedema quiere decir que la cara, toda la cara y el cuello del paciente se ha edematizado. Vean, tiene una cara redonda, grande, ¿no? Cara de luna llena, ¿no? Parece una luna llena. Muy diferente de la cara del paciente con hipertiroidismo, ¿no? Bien, el cretinismo viene a ser una deficiencia de la hormona tiroidea durante la vida fetal y durante la lactancia y la infancia también, pero en especial durante la vida fetal, porque acabamos de decir que los tejidos en el feto van a crecer gracias a la hormona tiroidea. Entonces, si un feto no recibe la cantidad suficiente de hormona tiroidea, ya nace con ese niño que nace, ya nace con insuficiencia en todos sus tejidos, menor calidad de los tejidos y de las funciones, y además con ya problemas neurológicos o cerebrales en especial, ¿no? Entonces, fíjense, los síntomas son falta de crecimiento, retraso mental, el aspecto del niño es obeso, fornido, bajo, ¿no? Pero no es, digamos, este niño no moviliza grasa, ¿no? Aunque se alimente, no moviliza grasa hacia los tejidos, sino más bien hacia los depósitos. Aumenta la lengua, le dificulta hablar, esto se llama macroglosia, y no puede hablar, respirar y hasta deglutir con facilidad. Estos son niños, ¿no? Este es un niño cretino, esta es una madre con hipotiroidismo, fíjense, y este es su hijo, ¿no? Bueno, en realidad el término cretino viene a ser el diagnóstico de estos niños. Obviamente ha pasado a ser un término como despectivo, como un insulto, pero en realidad es un diagnóstico clínico. Ahora se utiliza así. Bien, entonces aquí terminamos este tema. Y ahora veremos el siguiente, lo tenemos que ver parte de este tema. Vamos a hablar de las hormonas córtico-suprarrenales. A ver, estas hormonas córtico-suprarrenales se producen en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como ustedes saben, son dos glándulas suprarrenales, la izquierda y la derecha, y se encuentran en el polo superior del riñón. Este podría ser el riñón derecho, y en el riñón izquierdo hay otra glándula suprarrenal. Este es el riñón, y esta es la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal es interesante porque tiene dos partes. Una parte que es la médula y otra que es la corteza. Y es
Desde el punto de vista epidemiológico e histológico también es parecida a la hipótesis, porque fíjense, la médula está compuesta por neuronas. O sea, desde el punto de vista epidemiológico se ha desarrollado en el sistema nervioso central. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la adrenalina y la noradrenalina, la médula produce adrenalina y noradrenalina. ¿Y cuándo produce adrenalina y noradrenalina? Cuando hay una estimulación simpática. Hasta la médula llegan entonces las neuronas preganglionares del sistema simpático. Y en la médula están las neuronas postganglionares, que son las células de la médula, que son neuronas muy pequeñas que producen y secretan adrenalina y noradrenalina. Entonces es una glándula que tiene estas dos porciones diferentes, ¿no? Luego la corteza suprarrenal, la corteza sí está formada por tejido glandular. ¿Sí? Esta es una verdadera glándula, es tejido glandular, la de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal va a producir otras hormonas diferentes, muy diferentes, desde el punto de vista de su estructura química, de sus funciones, muy diferentes a las de la médula. La corteza suprarrenal va a producir el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. ¿Ya? Cada glándula pesa alrededor de 4 gramos, ¿no? Son glándulas pequeñas que son como un gorro, ¿no? Que tuviera el riñón, el polo superior del riñón, ¿no? Bien, aquí podemos observar, vean, la médula, que es la menor parte de la glándula. La médula apenas alcanza a ser un 20% de la glándula. El 80% lo va a formar la corteza. Entonces, rodeando a la corteza está la cápsula, que es una estructura fibrosa que protege a la glándula, ¿no? Bien, fíjense, la médula forma entonces la adrenalina y la noradrenalina, y la corteza va a formar las otras 3 hormonas. De hecho, la corteza tiene 3 zonas diferentes, 3 zonas, vean, que se las puede identificar. La parte más externa es la zona glomerular, la zona interna es la zona fascicular y la zona más interna es la zona reticular, o reticulosa también, ¿no? Bien, entonces, glomerulosa, fascicular y reticulosa, o glomerular, fascicular o reticular. Ya son las 6 zonas de la corteza suprarrenal. Entonces la médula está aquí. Si este es un corte transversal, ¿ven? Aquí en el centro está la médula, por eso se llama médula. Las catecolaminas entonces se forman aquí, la adrenalina y la noradrenalina. Hasta aquí, como les decía, llega la neurona preganglionar del simpático y activa a las neuronas que están en la médula. Luego tenemos ya la corteza, que es todo lo que está alrededor, ¿no?, de la médula. La zona más externa, la zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Aquí se producen los corticoides. Estas tres hormonas, la aldosterona, el cortisol y la hidrocortisona, y además también los andrógenos, son hormonas que se forman a partir del colesterol. Entonces, por eso se llaman esteroides, ¿ya? Recuerden, siempre que se habla de los esteroides suprarrenales, estamos hablando de la aldosterona, del cortisol y de los andrógenos, ¿no? En cambio,
las otras dos hormonas, las de estamos aquí, de la médula, son catecolaminas. ¿De acuerdo? Son catecolaminas. Se forman a partir de la tirosina. Tienen un núcleo catecol unido a una amina, por eso se llaman catecolaminas. Son las mismas catecolaminas que se producen en las terminaciones de las neuronas postganglionares del simpático, en las neuronas noradrenérgicas que están en el cerebro, en las neuronas adrenérgicas que están en el cerebro, en las neuronas dopaminérgicas que están en el cerebro. Porque las catecolaminas se forman a partir de la tirosina que se hidroxila y se convierte en dopa, luego esta se carboxila y se convierte en dopamina, que es la primera catecolamina, luego la dopamina se vuelve a hidroxilar y se convierte en noradrenalina, y finalmente la noradrenalina en la médula se metila y se convierte en adrenalina. ¿No? Ese es el proceso que siguen estas hormonas. Bien, ahora hablaremos rápidamente de estas son las hormonas que se producen en la corteza, ¿ya? En la parte más externa. Aquí se encuentran los esteroides, entonces fíjense, hormonas corticoesteroides. Dentro de estas hormonas corticoesteroides están los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. En realidad, los mineralocorticoides están representados por la aldosterona. ¿Y por qué se llaman mineralocorticoides? Vean, mineral, ¿no? De mineral, porque intervienen en la concentración del sodio y el potasio. ¿Ya? Directamente la aldosterona afecta al compartimiento, digamos, al mantenimiento de concentraciones normales en el compartimiento extracelular del sodio y del potasio. La aldosterona. Los glucocorticoides se llaman así porque poseen importantes efectos sobre el aumento de la glucemia. Aumentan la concentración de glucosa en la sangre, pero no solamente participan del metabolismo de la glucosa, sino también de las proteínas y de los lípidos. Bueno, primero ha sido descubierto esta importante acción que tienen sobre la glucosa y se han creado como glucocorticoides, pero no es que solamente actúen sobre el metabolismo de la glucosa, sobre el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Es también tremendamente importante la acción de los glucocorticoides, como vamos a ver, no es solo la glucosa. Luego están estas hormonas sexuales que inducen los mismos efectos que la testosterona. Ahora, su producción es tan pequeña que en realidad casi es, digamos, no hay un efecto fisiológico importante, pero sí cuando se producen en cantidades mayores de lo normal, pueden, por ejemplo, en las mujeres producir efectos virilizantes, ¿no? ¿Qué será un efecto virilizante? Virilizante. ¿Quién sabe qué es un efecto virilizante? Es masculinización. Se hace masculino. Claro, toma caracteres sexuales masculinas la mujer, ¿no? Vean, puede haber desde el punto de vista de los órganos sexuales, puede no haber mayor cambio en la anatomía, pero sí en el funcionamiento puede haber una disminución de la función sexual de la mujer
¿no? Alteraciones en la función sexual de la mujer, y en especial en los caracteres secundarios se nota mucho, ¿no? Crece la barba, el pelo corporal, aumenta el grosor de la voz, el cuerpo de la mujer puede cambiar, fíjense, aumentar las espaldas, disminuir la estrechez de las caderas. Eso es virilización, ¿sí? Puede llegar a reducir hiperactividad. Y claro, desde luego, porque va a alterar la función sexual, ¿no? En la mujer. Entonces, es eso lo que puede ocurrir con estas hormonas, ¿no? La androstenediona y la dihidroepiandrostenediona. Y bueno, ahora, ¿cómo se secretan las hormonas córticos suprarrenales? En la zona glomerular, que es la zona más externa, como ustedes pueden ver, el corte transversal de la corteza, esta es la zona más externa. Aquí se produce la aldosterona. Aquí vamos a ver que la aldosterona se produce a partir del colesterol. El colesterol se convierte en pregnenolona, y luego de la pregnenolona viene una serie de pasos que incluyen el último paso, que está mediada por esta enzima, la aldosterona sintetasa. La aldosterona sintetasa convierte una corticosterona, una sustancia que llega a producirse a partir del colesterol, en aldosterona. Gracias entonces, la corteza suprarrenal y en la zona glomerular tiene unas enzimas, y particularmente esta aldosterona sintetasa, que terminan produciendo la aldosterona. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿No? Es la de mantener las concentraciones normales de potasio y desde luego también de sodio, pero sobre todo de potasio en el líquido extracelular. ¿Y cuáles son sus principales estímulos entonces para que se produzca aldosterona? En la concentración del ion potasio. Si aumenta la concentración del ion potasio en el líquido extracelular, se produce una mayor producción de aldosterona. ¿Para qué? Para eliminar el potasio hacia los túbulos. ¿Sí? Otro estímulo para la producción de aldosterona es la angiotensina 2. ¿Recuerdan? El mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, que se pone en marcha cuando disminuye la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, inmediatamente las células juxtaglomerulares producen renina y bla, 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 todo el proceso hasta la producción de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 se dirige hacia estas células de la zona glomerular y activa la síntesis y la secreción de aldosterona. La zona fascicular, que es la mayor parte de la médula, fíjense, o de la corteza, es esta área rosada, el 75% abarca, pueden observar, ¿no?, en el gráfico. Esta va a producir el cortisol y la corticosterona. Estas son las hormonas, los glucocorticoides, pero en especial el cortisol es el que participa en gran medida de todos los procesos de metabolismo de la glucosa, de las proteínas y de los lípidos. Ahora, esta zona glomerulosa va a requerir para producir cortisol, ¿de quién? De esta hormona. O sea, tiene que haber el colesterol, pero tiene que llegar la ACTH. ¿Y dónde se produce la ACTH? En la adenohipófisis. Las células corticotropas, recuerdan, producen ACTH.
¿Y gracias a qué producen las células corticotropas ACTH? A que hay la corticoliberina, que se va a producir también en el hipotálamo, igual que la tiroliberina que acabamos de hablar. Esta corticoliberina llega a las células corticotropas de la adenohipófisis y activa la síntesis y la secreción de la ACTH. Esta ACTH llega a la zona fascicular. Esta es la zona fascicular, la rosada, la zona fascicular, y aquí interviene la síntesis del cortisol. Luego, la zona más interna está blanca, esta es la zona reticular. ¿Ya? Esta zona reticular produce los andrógenos, ¿no? La dihidroepiandrosterona y la androstenediona, que son los dos andrógenos suprarrenales. ¿Por qué se llamarán andrógenos? Porque producen sus efectos, tienen las mismas características de la testosterona, entonces tienen efectos de masculinización. Andros es igual a masculino, ¿ya? Vean, entonces, estos andrógenos. Ahora, los andrógenos también están controlados por la ACTH, ¿sí? La misma ACTH que controla la secreción de cortisol va a controlar la secreción de los andrógenos. Entonces ya vamos viendo que esta glándula, la glándula suprarrenal y la corteza de la glándula suprarrenal tiene que ver mucho con mecanismos de retroalimentación que vienen desde el hipotálamo. Ahora, la aldosterona, antes de pasar a la síntesis de las hormonas, la aldosterona también requiere de la presencia de la ACTH. No es que la aldosterona está directamente relacionada con la angiotensina o los iones potasio. Esos son sus estímulos para la liberación y secreción, sus principales estímulos. Pero fíjense que la ACTH va a participar en un primer paso dentro de toda la corteza suprarrenal, y es convertir el colesterol en pregnenolona. Aquí es esencial la participación de la ACTH y de una enzima que se llama la colesterol desmolasa. ¿Ya? Esta enzima convierte el colesterol en pregnenolona, y de la pregnenolona, fíjense ustedes, se va a producir la aldosterona, los andrógenos y el cortisol. Recién desde la pregnenolona. Este es el paso decisivo, digamos, para que a partir de aquí se produzcan los tres esteroides. Ahora, las tres hormonas entonces se producen a partir del colesterol, ¿ya? Para que el colesterol se transforme en pregnenolona necesita de esta colesterol desmolasa, pero también de la ACTH, ¿ya? Ahora, ¿de dónde proviene el colesterol? El colesterol es el colesterol que forma nuestro propio organismo, ¿sí? Nuestro organismo en el hígado produce colesterol, ¿sí? Una pregunta, ¿qué relación el ciclopentano-peridofenatreno Claro, deriva del colesterol? claro. Sí. ¿Cuál es el ciclo? El ciclopentano, peridofenatreno es el ciclo de esta molécula, Ya, gracias. ¿no? Pentano y fenantreno, ¿no? Son el colesterol. Es digamos, la forma de la molécula de colesterol. ¿Sí? Bien, ahora. A ver, fíjense
anillos del colesterol. Aquí hay un pentano, ¿sí? Un ciclopentano. ¿Por qué es pentano? 1, 2, 3, 4, 5 y 3 hexanos. Fíjense, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 hexanos y un pentano. Si ustedes ven, el colesterol tiene esa forma. La pregnenolona tiene esa forma. Todos los pasos intermedios hasta la aldosterona tiene el mismo ciclo pentano. Aquí, ¿dónde está? La aldosterona, el mismo ciclo pentano. Y finalmente el cortisol, el mismo ciclo pentano. Ahora, ¿qué es lo que varía? El radical. Estos radicales son los que van a variar. O sea, hay una variación mínima entre la molécula del colesterol y la molécula de la aldosterona, entre la molécula del colesterol y la molécula del cortisol, entre la molécula del colesterol y la molécula de la aldosterona. ¿Y cuál es la variación mínima? No la estructura principal. La estructura principal, vean, se mantiene. Solamente estos radicales, estas cadenas laterales. ¿Está claro? Vean, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay un rol importante entonces de la ACTH y también de la angiotensina 2 para la formación en última instancia de la aldosterona, ¿no? Bien, ahora las principales etapas de la síntesis de hormonas esteroideas de la corteza suprarrenal suceden en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico. Cada etapa está catalizada por un sistema enzimático específico. A ver, ¿dónde se producen los lípidos? ¿Dónde se metabolizan los lípidos en la célula? ¿Dónde se sintetizan los lípidos en la célula? ¿Ya? ¿Dónde más? En el retículo endoplásmico. ¿Pero cuál retículo endoplásmico? Liso. En el rugoso, ¿qué se sintetiza? En el liso, los lípidos. ¿No? ¿Verdad? Fíjense, entonces ahí es donde se van a empezar estos procesos, ¿ya? Las mitocondrias y los retículos endopláspicos lisos. Y desde ahí, dependiendo de este sistema enzimático, se va a producir aldosterona, se va a producir cortisol o se va a producir andrógeno. ¿Dónde intervienen estos sistemas enzimáticos entonces? En el paso de una a otra de las moléculas, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los mineralocorticoides? El principal mineralocorticoide es la aldosterona y es la más potente. Tiene un 95% de la actividad mineralocorticoide del organismo. Luego está la desoxicorticosterona, la corticosterona, que son, vean, si vemos aquí, la corticosterona, ¿dónde está? Son estos pasos intermedios, desoxicorticosterona, corticosterona, estos pasos intermedios hasta la formación de la aldosterona. Estos tienen actividad mineralocorticoide, pero mínima. La que más actividad mineralocorticoide, el 95% es la aldosterona. Bien. Hay una sustancia en la 9-alfa-fluorocortisol o fluorocortisol, que lo conocen. Esta es una sustancia sintética, entonces esto es un medicamento. ¿Sí?
es más potente todavía que la aldosterona, ¿no? Si hay insuficiencia de la glándula suprarrenal, se puede dar fluorocortisol. ¿Para qué? Para que active, para que se produzca, digamos, se tenga la actividad mineralocorticoide, se active la reabsorción de sodio y secreción de potasio, ¿no? en los riñones, pero no solo en los riñones. Piensa, la aldosterona actúa también en las glándulas salivrales, actúa en el intestino, en el mismo mecanismo de secretar secretar potasio y reabsorber sodio. ¿Recuerdan la concentración de sodio y de potasio en la saliva? La concentración de sodio y de potasio en la saliva. Sodio es bajo y potasio es alto. ¿Por qué? Porque hay una ATPasa en los túbulos. En realidad, la saliva que sale de los vecinos tiene la misma concentración, pero conforme va pasando por los túbulos que van reuniendo senos, ¿verdad?, hasta desembocar en el conducto, se va reabsorbiendo, ¿qué cosa? Sodio, se va reabsorbiendo cloro y se va secretando potasio y, ¿qué otra? Bicarbonato. Las concentraciones de bicarbonato pueden llegar hasta 70 miliequivalentes y de cloro solo quedarse en 30 y de potasio llegar hasta 140. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque en esa ATPasa actúa la aldosterona también. Y lo mismo en el intestino. Bien, pero vamos a volver a hablar de esto. El cortisol también tiene una actividad mineralocorticoide mínima. Y la cortisona, estas son glucocorticoides, ¿no? Potentes glucocorticoides. También va a tener una actividad mineralocorticoide mínimo, aunque la cortisona es un corticoide sintético. Bien, ahora veamos a los glucocorticoides. El cortisol o hidrocortisona es el más potente, el 95% de la actividad glucocorticoide. La corticosterona, menos potente, un 4%. La cortisona, que ya hemos visto hace un momento, que es sintética, tiene una actividad casi tan potente como el cortisol. Todos los corticoides, muchos de los fármacos estos que hablamos de corticoides, tienen cortisona. O la prednisona, que también es sintética, es un medicamento. O la metilprednisona, o metilprednisolona también. La dexametasona o la betametasona. Estas son hormonas sintéticas, medicamentos, que tienen, fíjense, mucho más potencia que el propio cortisol. La prednisona 4 veces, la metilprednisona o metilprednisolona 5 veces, y esta, la dexametasona, hasta 30 veces más potente que el propio cortisol. Estos son medicamentos potentísimos, se los utiliza como antiinflamatorios en general, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellos más allá. Bien. Ahora, ¿cómo se transportan por el plasma estas hormonas? Como son hormonas esteroideas, fíjense, necesitan ligarse a proteínas, ¿no? Lo mismo que las grasas, fíjense, o el propio colesterol. Todas las grasas, el colesterol, los ácidos grasos, todos circulan en el plasma, ligados a hormonas. Entonces, ligados a proteínas, a globulinas o a albúminas. También entonces, estas hormonas
se ligan a proteínas, a globulinas y albúminas. Fíjense, hay la globulina fijadora de cortisol o transcortina, se llama esta, que va a transportar al cortisol. Esto es importante, esta unión a las proteínas plasmáticas, porque vean, estas hormonas necesitan tener siempre una concentración en el plasma. No pueden agotarse estas hormonas. Entonces siempre tienen que estar en el plasma. ¿Para qué? Para ir siendo liberadas poco a poco, desde fijación con la proteína. Esto garantiza que siempre tengamos una concentración de la hormona adecuada. Entonces, una vez que se libera de la unión, va a tener entre 60 y 90 minutos de servida. ¿Qué quiere decir servida? Que va a vivir, va a estar activa antes de irse al hígado o antes de actuar o irse al hígado y ser metabolizada. Generalmente se glucuronizan en el hígado de las hormonas. Bien, luego el 60% de la aldosterona circulante se liga a proteínas plasmáticas. Tiene, cuando está en el plasma, una servida de 20 minutos aproximadamente. Ahora, esta unión es importante para mantener siempre una concentración adecuada de la hormona en el plasma. Esto evita fluctuaciones, o que haya mucha hormona o que no haya nada de hormona, ¿no? Sino siempre que haya una concentración de hormona adecuada. Y que además se distribuya de manera uniforme por todos los tejidos la hormona. Bien, estos son los esteroides sintéticos y sus actividades glucocorticoides y mineralocorticoides relativas, ¿no? Aquí tenemos no solo los esteroides sintéticos, sino también los esteroides de la propia corteza, el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la desoxicorticosterona, la deshidroepiandrosterona, que es la hormona, los andrógenos. Y fíjense los esteroides de síntesis, o sea, estos son ya los fármacos. Fíjense qué potentes son estos fármacos, ¿no? Tienen las actividades que tienen los glucocorticoides y mineralocorticoides 10 veces más que la aldosterona, el 9-alfa fluorocortisol y de hecho 30 veces más la dexametasona, ¿no? que el cortisol. Bien, a ver, si algo más podemos. Luego los esteroides se metabolizan en el hígado, ¿no? Se glucuronizan, que quiere decir que se unen al ácido glucurónico y se glucuronizan mediante unas enzimas. Tiene que haber unas enzimas en el hígado. ¿Qué se llaman esas enzimas? Bioquímica, para la glucuronización. Las glucuroniltransferasas. Hay las glucuroniltransferasas, las metiltransferasas, hay las glutationtransferasas, transferasas. Estas glucuroniltransferasas lo que hacen es producir la unión de la hormona con el ácido glucurónico y entonces forman compuestos glucurónicos que son fáciles de ser eliminados. Se eliminan por los riñones y luego hacia la orina. Se metabolizan entonces en el hígado y se eliminan por la orina. La aldosterona tiene una concentración en la sangre
de 6 nanogramos por 100 mililitros y se secreta al día, en las 24 horas, 150 microgramos. El cortisol, 12 microgramos, esta es su concentración normal en la sangre, ¿no? A cualquier hora, no tanto a cualquier hora, digamos un promedio de 12 microgramos por 100 mililitros, ¿no? Y se secreta de 15 a 20 miligramos día. Ahora, fíjense, tanto la secreción como las concentraciones de cortisol suelen variar. En la mañana, media hora después de que despertamos, la concentración de cortisol es alta. En cambio, en la noche, cuando llegamos a la noche, casi para irnos a dormir cansados, la concentración de cortisol es baja. Esta hormona nos prepara ¿para qué? Para el estrés, para enfrentar el día, la vida. Aquí vamos a quedar, porque después vamos a ver ya las funciones.